Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a estar preparando esta masa para pastelitos, empanadilla, pasteles, empanadas, según el nombre con el cual ustedes los conozcan. Y que quede espectacular. Yo sé que a ustedes les va a encantar. Les voy a hablar de la conservación. Utilizaremos un ingrediente que posiblemente ya tienes en casa para que no les salga puntos negros, no se oscurezca, lo que me habían estado preguntando y pidiendo. Sobre todo aquellas personas que desean vender o emprender con discos o tapas para empanadas o pastelitos. Esta masa te sirve no solo para freír, sino también para prepararla en el horno. Si te gusta lo que estás escuchando, quédate hasta el final, por favor. Regálame un me gusta, un comentario, comparte mi video para que me ayudes a llegar a más personas y suscríbete. Necesitamos 500 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar. Aproximadamente son 4 tazas, pero yo prefiero que tú peses los ingredientes. Un cuarto de cucharadita de sal para una masa que va a quedar un poco neutra y media cucharadita para que ya se le sienta el punto de sal. 50 gramos de aceite, yo utilicé aceite vegetal, unas 4 cucharadas y media aproximadamente. Una vez agregas el aceite en la harina, vas a integrar de manera que la harina vaya absorbiendo el aceite. Previamente yo puse a hervir agua, aproximadamente 300 mililitros, más de una taza. Cuando ella hierve se apaga y en ese momento yo la peso o la mido y vamos a utilizar 250 gramos o 250 mililitros porque el agua mide lo mismo que pesa. Y se la vamos a agregar a la harina, así hirviendo. Finalmente se debe añadir una cucharada de vinagre blanco. Estos serían todos los ingredientes que necesitamos. Y con la ayuda de una paleta o una cuchara vas a comenzar a integrar dentro del tazón de manera que se vaya hidratando la harina con los ingredientes líquidos. Y te recomiendo utilizar un tazón un poco más alto o amplio para que puedas trabajar con más facilidad. A mí este me quedó pequeño. Una vez que se nos dificulte trabajar con la paleta, comenzamos a integrar con las manos. Se siente caliente pero no quema. Y recuerda que tus manos deben estar completamente limpias e higiénicas. Integra dentro del tazón hasta que formes una bola o amasijo donde se haya absorbido la mayor cantidad de harina o quede muy poca harina suelta. Y luego nos traemos todo lo que tenemos en el tazón y vamos a trabajar sobre la mesa o mesada. Amasaremos de 3 a 5 minutos aproximadamente. Yo te recomiendo que no te apresures a agregar agua adicional. La primera vez realiza tu receta tal cual te la estoy indicando. Si tú consideras que te costó trabajarla, que se te cuarteó algo, entonces puedes agregar agua de cucharada en cucharada. Una vez que tienes una pieza de masa lisa, compacta, homogénea, como la acabas de ver, ya está lista para llevarla a reposo. Yo la pesé por allí porque más adelante voy a necesitar ese peso. Y para llevarla a reposo debes cubrirla ligeramente con un poco de aceite para que no se te vaya a resecar. Cúbrela con una bolsita plástica y también con un pañito. Y la vas a dejar reposar en el refrigerador, dentro de la nevera, pero en el refrigerador, no en la parte donde congela. El tiempo de reposo será de 30 minutos. Pasado este tiempo ya podemos comenzar a trabajar con ella. La retiramos del tazón y no se debe amasar, simplemente la estoy aplanando. Por tema de espacio yo la voy a dividir en 2 partes y esta parte que no estoy trabajando siempre la mantengo cubierta para que no se reseque. Ahora sí vamos a elaborar nuestras tapas para empanadas. Te voy a mostrar 2 maneras. Una es formar un cilindro con la pieza de masa e ir cortando porciones, las cuales vas a pesar de acuerdo a tu necesidad. Lo que sigue es formar bolitas con cada trozo de masa y para ello debemos tomar sus extremos, llevarlos al centro y luego contra la superficie, o sea contra la mesa, vamos a bolear para formar las bolitas. Estas debemos mantenerlas tapaditas. En lo posible espolvorea la mesa con harina de trigo para que no se peguen y las dejas un poco separadas entre sí, para que reposen por unos 20 a 30 minutos nuevamente. Para estirarlas vas a proceder tal como estás viendo en pantalla. Se espolvorea tanto la mesa como sobre la bolita de masa con un poquito de harina, no mucho, y se comienza a pasar el rodillo desde el centro hacia los bordes y girando la masa para que se te forme el círculo. Si te llega a quedar como en este caso, fíjate que no quedó redondita y tú la quieres redondita. La solución que te tengo para ello es tomar un recipiente con el diámetro que tú quieres elaborar. En este caso, estos discos van a quedar de 15 centímetros de diámetro, entonces este recipiente es perfecto para mí. Y fíjate que con este movimiento alrededor de la pieza de masa, ella va a quedar con los bordes redondos como tú la quieres o necesitas. Para elaborar discos o tapas de unos 15 centímetros de diámetro, yo te recomiendo utilizar entre 52 a 55 gramos de masa.
tú vas a tomar tus 806 gramos que te pesó la masa total, lo vas a dividir entre 52 o 55 y eso te va a indicar el número de discos que vas a obtener, que van a ser aproximadamente 15 discos, quedando de un grosor aproximado de 1.5 a 2 milímetros. No puede quedar ni tan delgada ni excesivamente gruesa. Ahora bien, para ti que no deseas que se peguen entre sí o para reducir esa posibilidad, yo te recomiendo utilizar fécula de maíz o maicena, una pequeña cantidad, no es mucho, lo que agarres con tu dedo pulgar e índice, y vas a recubrir muy bien ambas superficies de la masa. Utiliza separadores, ya sea papel encerado o separadores plásticos, lo que tengas disponible. Y con ello vas a separar cada disco de masa. ¿Okay? También recuerda almacenarlas preferiblemente en una bolsita plástica donde tú puedas extraer la mayor cantidad de aire posible y que cierre herméticamente para que no se queme, no se reseque, ya sea congeladas o refrigeradas. Si no te gustó aquel método, entonces utiliza el método tradicional, espolvorea la superficie de la mesa con harina de trigo, vas estirando, girando la masa, dándole vuelta para que ella vaya cediendo, siempre despegándola de la superficie hasta que la lleves al grosor aproximado de 1.5 a 2 milímetros, según la decisión que tú tomes de cuál grosor le vas a dar. Y luego procedes a cortar, ya sea con una tacita, un cortador de estos de galletas, de los que se utilizan en repostería. Igualmente el diámetro de tu preferencia. Luego de cortar vamos a retirar el sobrante, ese no se desecha, ese lo vamos a seguir estirando, pero debemos unirlo y dejarlo reposar tapadito para que la masa se relaje nuevamente. Recuerda que masa tocada, masa reposada, siempre tapado para que no se reseque. Sea que uses este método o el otro, vamos a tener que dejar reposar ya sea las bolitas o el sobrante. Y de igual manera le aplicamos su fécula de maíz para que no se pegue. Aunque para ti que quieres emprender, yo te recomiendo de corazón comprar una laminadora porque eso te va a facilitar el trabajo enormemente. Acá te estoy dando como una opción artesanal, casera para arrancar. Para finalizar voy a rellenar algunos, te explico cómo cerrarlos, la conservación y la fritura. Este lo estoy haciendo de puré de papa, queso fresco y cebollín. En cualquier caso debemos humedecer ligeramente la mitad del disco para poder cerrar, para que la masa se pegue. Y con la ayuda de un tenedor, en este caso de esta manera, vamos a sellar por completo. Así generalmente lo hacemos en Venezuela. Y se humedece con agua, que se me olvidó contarte por allí. La segunda manera de cerrar es lo que se conoce como el repulgue. De igual manera debemos humedecer la mitad del disco, cerrar. Humedecemos nuevamente esta media luna para comenzar a hacer el repulgue y la masa se pueda pegar. Así de fácil y sencillo, lo puedes cerrar de las dos maneras que te acabo de explicar. Y así de lindos y preciosos quedan. De verdad que yo esto me lo como en un abrir y cerrar de ojos. Mira, yo sé que tengo allí pastelitos y yo no me contengo, es como que la nevera me llama. En cuanto a la conservación de la masa, fíjate, acá tengo una pieza de masa, la estoy espolvoreando con un poco de fécula de maíz o de la popular maicena, que ese es su nombre comercial. Ella nos va a ayudar para contrarrestar la humedad. Si la vas a congelar o incluso refrigerar, yo te recomiendo que aplanes la pieza de masa, porque de esa manera, al momento, por ejemplo, de descongelar, va a perder el frío un poco más rápido. Se introduce en una bolsa plástica y se procura sacar la mayor cantidad de aire. Tampoco se va a resecar ni se va a quemar por el frío. Y en lo posible, introdúcela a su vez en un recipiente que cierre herméticamente. Fíjate bien, acá tengo esta pieza congelada y la otra refrigerada. Congelada se puede conservar hasta 6 meses esta pieza de masa sin que hayan cambios de temperatura, o sea que se fue la luz, que la sacaste, que la descongelaste. Refrigerada a lo sumo 7 a 10 días, este sería lo más recomendable. Fíjate que no tiene puntos negros, esta no le aplicamos color ni nada, está en su color natural. Mira cómo sale de la bolsita sin pegarse. El tiempo de descongelación va a depender de la temperatura a la que tú te encuentres. En el caso de esa pieza de masa que yo te mostré, demoró 2 horas y media en descongelarse totalmente. O sea, la saqué de la nevera y la puse allí sobre la mesa a esperar que se descongelara. Finalmente, para freír debemos hacerlo en abundante aceite, que esté caliente pero que no esté humeando. Yo tiro un pedacito de masa, cuando ella flota ya sé que el aceite se calentó y ya puedo comenzar a freír. Comienzo a bañar los pastelitos con un poco del mismo aceite caliente para que vayan como cocinándose por arriba a su vez, y ya cuando estén doraditos entonces comienzo a darle vuelta. El dorado va a ser según el gusto y preferencia de cada quien.
Y una vez que se retiran del aceite, lo recomendable es colocarlo sobre papel absorbente de cocina para que boten un poquito el exceso de grasa que puedan tener por allí, pero créeme que ellos quedan espectaculares, no absorben mayor cantidad de aceite, no quedan como quien dice chiclosos, quedan en su punto de verdad. Si tú quieres comprobarlo, pues yo te invito a que tú lo hagas y luego regreses a los comentarios y nos cuentes tus resultados. Yo voy a ir abriendo por aquí probándolo y ojalá ustedes estuvieran aquí para que pudieran probar y cerciorarse de que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Este relleno de puré de papa con queso y cebollín es súper delicioso. El de quesito o queso fresco, que es el que más le encanta a mis niñas, también se los recomiendo. Ya que ustedes llegaron hasta este punto del video, yo los invito a que por favor se suscriban si no lo han hecho, que me regalen un poderoso me gusta, que me dejen un comentario, lo que ustedes quieran. Y también que compartan mi video para que me ayuden a llegar a muchas más personas. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones en opción de todas, comparto de todo un poquito. Al igual que en mi canal que se llama Con Yune, los espero por allá, nos vemos en la próxima, chao chao.